Hola, bienvenidos a este podcast llamado Encontrando a Jesús, capítulo número 127, 127 días de estar leyendo la palabra de Dios. Gracias a Dios por cada uno de los días que llevamos y gracias a ti porque nos has estado acompañando desde el día 1 y también gracias a las personas que se han ido uniendo a través del pasar del tiempo. Como puedes notar, sigo un poco enfermo de la garganta, pero eso no nos va a desmotivar el día de hoy. Vamos a seguir con nuestra lectura bíblica del segundo libro de Crónicas. Estamos ya un poquito pasaditos de la mitad. Vamos a iniciar la lectura del capítulo 22, 23 y 24. Así que vamos a comenzar juntos este libro, estos 3 capítulos. Capítulo 22, reinado de Ocosías de Judá. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como en la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galat, donde los sirios hirieron a Joram. Y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Jehú mata a Ocosías, pero esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido, viniendo a Joram, porque habiendo venido salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, el cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías que servían a Ocosías y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú, y le mataron, y le dieron sepultura, porque dijeron: ese hijo de Josafat, quien dio su corazón, buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener su reino. Atalía usurpa el trono. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joaida, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido entre la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Capítulo 23. En el 7º año se animó Joaida y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Jonán, Azarías, hijo de Obed, Masías, hijo de Adai, y Eliasaph, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel, y vinieron a Jerusalén. Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios, y Joaida les dijo: he aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Ahora sé de esto: una tercera parte de vosotros, los que entran el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte a la casa del rey, y la otra tercera parte a la puerta del cimiento. Y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová, y ninguno entre la casa de Jehová, sino los sacerdotes y los levitas que ministran. Estos entrarán
porque están consagrados. Y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre en la casa, que muera, y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas de toda Judá lo hicieron tal como le había mandado el sacerdote Joaida, y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joaida no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joaida a los jefes de centenas las lanzas de los paveses y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Dios. Y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa alrededor del rey por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey y lo pusieron la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey. Y Joaida y sus hijos lo ungieron, diciendo luego: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que clamaban al rey, vino el pueblo a la casa de Jehová, y mirando vio el rey que estaba junto a su columna en la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaban bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían alabanzas. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo: traición, traición. Pero el sacerdote Joaida mandó que salieran los jefes de las centenas del ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto, y al que la siguiere matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no matasen en la casa de Jehová. Ellos pues la echaron mano, y luego que ella hubo pasado a la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y Joaida hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal, y lo derribaron, y también sus altares, se hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joaida los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y los levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en el libro, en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David, pues también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrasen ningún inmundo. Llamó después a los jefes de centenas y a los principales que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa de Jehová. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre su trono del reino. Y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Atalía a filo de espada. Capítulo 24. Reinado de Joás de Judá. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Siba, de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová, todos los días de Joaida el sacerdote. Y Joaida tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Y reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joaida y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto? Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey, el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaba el arca, y la vaciaban y la volvían en su lugar. Así lo hacían de día en día, y recogían mucho dinero. Y el rey y Joaida le daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro, bronce, para componer la casa. Y hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios
a su antigua condición y la consolidaron. Y cuando terminaron trajeron al rey y a Joaida lo que quedaba del dinero e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata. Y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joaida. Mas Joaida envejeció y murió, lleno de días de 130 años, y era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joaida, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, Dios de sus padres, y sirvieron a símbolos de acera, a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Jehová, la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Y les envió profetas para que volviesen a Jehová, de los cuales les amonestaron, mas ellos no escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joaida, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, le dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo, en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joaida, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey a Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joaida el sacerdote. Y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simeat, amonita, y Josabad, hijo de Simrit, moabita. En cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, y aquí está escrito en la historia de los libros de los reyes. Y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Y estos fueron los 3 capítulos de hoy, y te soy honesto, nunca dejan de impresionarme. Por más que tal vez se repitan historias, no dejan de impresionarme. Y creo que al leerlas de a través de otro lente, me ayuda un poquito más a entender mejor. Y empezamos con el capítulo 22, donde está Ocosías, una persona que no estaba haciendo las cosas conforme al corazón de Dios. Muere, Jehú lo mata, muere, y su madre Atalía usurpa el trono. Ella se queda con el trono y decide matar a todos los hijos de la familia de Ocosías. Para ella, pues que no hubiese descendiente, y ella quedarse como reina de Judá. Entonces Atalía hace esto, pero una persona escondió a uno de los hijos de Ocosías, y es muy interesante porque lo esconde en el templo. Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo escondió en el templo. ¿Y quién lo recibió? Joaida. Y Joaida parece ser una persona muy importante. Parece ser el sacerdote del templo, y es una persona que realmente está teniendo un papel muy protagónico en todo este momento. ¿Por qué? Porque él decide cuidar al pequeño, y él decide poner a gente junto con otros para que puedan proclamarlo después, con el tiempo, rey. Lo ungen, lo cuidan, lo protegen,
ponen alrededor de gente para que lo proteja también, para poder proclamar a este Joás rey. Entonces, Joaida empieza a hacer esto. Atalía se da cuenta, se da cuenta y dice que es traición. La sacan, la matan, restauran el trono de David, que se supone que lo tenía que continuar un hijo de David. Y está entonces Joás reinando. Y parece que hay buen equipo entre Joás y Joaida, porque empiezan juntos a hablar de la restauración del templo. También nos hablan que derriban el templo de Baal, que realmente está pasando una restauración, una reforma en el pueblo de Judá. Y es muy interesante porque yo mientras lo leía pensaba en que para que haya una reforma es necesario quitar todo lo que está alto, es necesario quitarlo y volver a darle la posición a todo lo que debe estar arriba. Entonces, ellos derriban el templo de Baal y matan a su sacerdote. Eso es bajar todo lo que está alto y suben todo lo que está abajo. ¿Qué es aquello que subieron? Es la restauración del templo, porque ellos deciden levantar ofrendas para poder reconstruir el templo. Y nos dice la Biblia que en el capítulo 24, versículo 13, hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición, y la consolidaron. Eso a mí me hace entender que la casa de Dios fue arreglada como antes estaba. Y esto era una buena noticia. Entonces, Joaida y Joás tuvieron esta buena sinergia, este buen trabajo en equipo. Y vaya, parte de la restauración tiene que ver con esto. Tiene que ver con bajar todo lo que estaba alto y elevar todo lo que realmente merece importante. Y creo que de aquí parece un buen principio para nosotros. ¿Qué es lo que está más alto en nosotros y qué es lo que está abajo en nosotros? Y de ahí podemos evaluar. Esta palabra me gusta mucho, evaluar, porque a fin de cuentas es nuestro trabajo, ir evaluando cada situación. Y por ejemplo, a lo mejor tu vida espiritual está un poco baja, pero no sé, alguna otra cosa en tu vida está muy alta. Por ejemplo, hace unos días yo hablaba también con un amigo y le decía, es muy importante la salud integral, pero a veces decimos, estoy bien físicamente, me preparo muy bien físicamente, hago ejercicio, voy al gimnasio, como bien y está perfecto. El detalle es cuando esto tiene mayor espacio en mi vida que la salud espiritual. O viceversa, puedo estar muy bien espiritualmente, pero ser una persona muy sedentaria, que no come bien, que no se cuida. A fin de cuentas, no cuido el templo del Espíritu Santo. Entonces, hay muchas áreas. No solo tiene que ver con pecado. O sea, si te pones a pensarlo, no solo es el pecado que a lo mejor está más arriba que en mi vida espiritual. A lo mejor puede ser ese tipo de cosas. La comida, el ejercicio. Hay muchas cosas por las cuales tenemos que evaluar para ver qué es lo que tiene más importancia y qué es lo que tiene menos importancia y ver cómo debemos de acomodar el asunto, cómo debemos de aplanar el camino. ¿Me explico? Y no tiene que ver con, pues dejas de hacer ejercicio para poder tener una vida espiritual mejor. No, al contrario, haz todo para que puedas hacerlo, tener tu vida espiritual y hacer ejercicio. Aunque claro, lo del ejercicio es un ejemplo, porque es importante hacer ejercicio. Pero te pongo ese ejemplo para que veas que no todo tiene que ver con el pecado. Que incluso podemos ver que le podemos dar más prioridad a otras cosas. En este caso, como ejemplo, pusimos el ejercicio. Entonces, viendo esto, hacen esta restauración del templo. Pero sucede algo. Joaida muere. Muere Joaida
murió ya grande, de 130 años, envejeció. Y es interesante porque Joás se olvida de Joaida y se olvida de la obediencia la ayuda, perdón, que tuvo Joaida hacia Joás. También se olvidan de la casa de Dios, se olvidan de Dios totalmente, porque dice que empiezan a servir a símbolos de acera y imágenes esculpidas. Y a Dios le molestó muchísimo esta situación. Y dice la Biblia, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales los amonestaron, mas ellos no lo escucharon. Dios siempre cuando hay un problema así, Él envía a sus profetas, a sus amigos, a sus mensajeros para que proclamen el mensaje que Dios tiene que dar. Ahora, algo que a mí me llama mucho la atención es que a veces el rol profético está, hoy en día está muy alabado, porque se tienen interpretaciones un poco erróneas, donde el profeta te da más, vaya, el profeta te habla más con palabra de ciencia y con un carácter profético de arrepentimiento. Y hoy en día está mucho más ese pensamiento. Sin embargo, si nos vamos a la Biblia, el profeta normalmente estaba compartiendo o estaba profetizando, estaba hablando muchas de las ocasiones en contra de el pueblo. Le está hablando, amonestando para buscar arrepentimiento contra el pueblo. Y si más adelante vamos a empezar a ver más a los profetas, pero vamos a ver que la mayoría de los mensajes proféticos, de la mayoría de los mensajes que un profeta daba, eran arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y esto es algo muy, muy interesante, porque me recuerda no me acuerdo muy bien qué capítulo o qué libro de la Biblia, pero nos dice que este mensaje es dulce y amargo, porque lo pruebas y sabes que es un mensaje de Dios, pero es amargo porque tiene raíces donde tienes que llamar a arrepentimiento, en donde probablemente te ignoren. Y aquí nos habla acerca de esto, que Dios enviaba profetas para que amonestaran al pueblo a que volvieran a Jehová. Sin embargo, ellos no escucharon. Y aquí viene el momento interesante, momento clímax. Y aquí es donde se juntan las historias de Joaida salvando a Joás y Joaida, el hijo de Joaida. Porque en el versículo 20 del capítulo 24 dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joaida, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Jehová, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado Jehová, él también os abandonará. Y es interesante porque Zacarías, profeta, estaba hablando un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de amonestación al pueblo. Sin embargo, la reacción del pueblo refleja no sé qué palabra bonita usar para poder expresarlo, pero refleja que no estaban bien de su cabeza. Vamos a decirlo así. Porque dice la Biblia en versículo 21, pero ellos conspiraron contra él y por mandato del rey, quien era el rey Joás, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Y aquí es donde viene el momento que te digo, donde chocan ambas historias. Porque dice versículo 22, así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joaida, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. O sea, Joás, quien había sido salvado por Joaida, quien había sido cuidado, protegido, ungido por Joaida. Joás tuvo tan poca memoria de Joaida y de su familia y de lo que había hecho por él, que mandó a matar a su hijo porque profetizó algo que no le gustaba.
No le gustaba. No le gustaba escuchar este tipo de cosas. Porque obviamente es fuerte decir, Dios, tú abandonaste a Dios, Dios te va a abandonar. Pero ¿qué le hubiera importado si que Dios lo abandonara? O sea, también dices, yo pienso esto, a ver, ya estabas adorando a otros dioses y todo eso. Si ya estás en ese plan, pues que te valga, que te valga un poco, no sé. Pero al parecer le molestó tanto que haya dicho esto, que lo mandaron a matar. Y no se acordó de la misericordia que Joaida había hecho con él. Y algo que a mí me llama también la atención es que dice que lo mataron en el patio de la casa de Jehová. Hay una expresión que se llama lo mataron peor que un perro. Y sí, yo creo que mataron a Zacarías peor que un perro. Peor que cualquier otra persona que haya hecho lo malo, realmente lo malo. O sea, Zacarías no había hecho nada malo, pero lo mataron peor que alguien que sí hizo lo malo. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de Atalía? Atalía, madre de Ocosías, quien le estaba matando a los hermanos de Joás y quien se enojó cuando vio a Joás que lo ungieron como rey. Esa mujer no murió ni cerca del templo, porque Joaida dijo, nadie va a morir en el templo. Entonces la sacaron del templo y ahora sí. Sin embargo, Zacarías sí murió en el patio del templo. Esto también refleja que no había ni siquiera tampoco respeto por el templo. Respeto por la construcción que él mismo había hecho con Joaida. Realmente, yo mientras leía la historia decía, mira, parece que vamos a retomar otra vez el pueblo de Israel. Vamos, una reforma, viene muy bien. Y de repente me topo con esta historia donde Joás realmente se desentiende totalmente de la historia y decide emprender este tipo de acciones. Y me choca un poco porque digo, wow, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? ¿Qué cosa buena decimos? ¿Qué cosa buena decimos de esta historia? Porque a fin de cuentas, viene castigo de parte de Dios para Joás y para todo el pueblo. Porque vienen los sirios y vienen y atacan al pueblo. Vienen los sirios y los atacan. Y es interesante porque la Biblia nos dice que los sirios no eran un pueblo muy numeroso, o sea, no había muchos guerreros para ir a batalla, pero Dios los había entregado. Entonces la profecía de Zacarías se había cumplido. Y algo que, para terminar, algo que también me llamó muchísimo la atención es que Joaida, el sacerdote, fue sepultado en un lugar junto con los reyes. Sin embargo, a Joás no murió, no fue sepultado junto a los reyes. O sea, en lugares de honor. A Joaida sí, a Joás no. ¿Por qué? Porque alguien sí hizo lo bueno ante los ojos de Dios y alguien no hizo lo bueno. Y yo creo que podemos usar todo esto primero para lo que te comentaba. Bajemos todo lo que está en alto y elevemos aquello que es realmente importante. Nuestro director, mi director, mejor dicho, el director Jeremy del Instituto Bíblico Cristo para las Naciones dice la siguiente frase: que lo más importante sea lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Lo más importante es nuestra comunión con Dios. Y a mí me gusta mover un poco la frase para decir, sigamos haciendo que lo más importante
sea lo más importante. Porque a veces nos motivamos muy bien y es una buena frase para iniciar. Que lo más importante sea lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Nuestra relación con Dios. Es una buena frase para continuar, para empezar. Pero cuando ya vas más adelantado en el camino, cuando llevas tiempo, cuando ya trabajas, sirves y haces muchas cosas, dejas de tener en un nivel de importancia la comunión con Dios. Pero para eso sigamos haciendo que lo más importante sea lo más importante. A pesar de todos estos años, a pesar de todo este tiempo, a pesar de todo este trabajo, de este servicio, que lo más importante siga siendo lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Nuestra relación con Dios. Entonces hagamos esto y tengamos memoria de Dios, de las personas con quienes servimos, las personas quienes tienen misericordia de nosotros y sobre todo hagamos misericordia. Porque Joás, alguien tuvo misericordia con él, pero él no la tuvo y tuvo consecuencias. Así que esto también nos va a ayudar mucho a no solo recordar a Dios, sino recordar con quienes estamos. Porque Dios es un padre y tiene muchos hijos. Nos adoptó a muchas personas como sus hijos. Y nosotros también tenemos que aprender a ser hermanos. Aprendamos a ser hermanos. Tengamos misericordia. Siempre. No importa quién sea. Siempre hay que ser personas llenos de compasión y misericordia, como lo era Jesús. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque eres bueno e infinitamente misericordioso. Gracias por tu palabra que trabaja y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Padre, escribe tus palabras en nuestra mente y en nuestro corazón, que puedan moldear nuestra vida, nuestro carácter, nuestro entendimiento, para ser mejores siervos tuyos, para ser más servidores, para poder tener una pasión más grande por tu presencia y para buscarte en espíritu y en verdad, adorarte en espíritu y en verdad, para que con cada uno de nuestros días, nuestra vida, cada minuto podamos ofrecerte obediencia y que nosotros podamos ofrecer a otros misericordia, amor, compasión, gracia, así como tú nos la das. Padre, gracias por tanto amor. Gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Te pido para que te muevas a favor de cada uno de aquellos que escuchan estos podcasts. Bendice sus familias, bendice sus días, bendice sus trabajos, sus escuelas, lo que sea que estén haciendo en estos momentos o que vayan a hacer durante el momento que estén escuchando este podcast, que sea de bendición para ellos y que tu Espíritu Santo los acompañe y hable más fuerte que incluso lo que yo hablé el día de hoy. Gracias por tanto amor. Amén y amén. Qué bueno que estuviste con nosotros en este capítulo. Dios te bendiga mucho. Ayúdanos a compartir para llegar a más personas. Sigue orando un poco por mi garganta. Creo que se escucha un poquito mal. Vamos mejorando. Pero bueno, que Dios tenga misericordia. Gracias por estar con nosotros. Sigamos ardiendo por Jesús.